sobre el logaritmo. En este video lo que vamos a hacer es aplicar los conceptos que ya hemos trabajado, las propiedades del logaritmo que ya hemos trabajado, la resolución de dos situaciones problemáticas aplicadas, donde se aplica el logaritmo para dar respuesta a situaciones muy particulares. La primera situación, bastante sencilla, son sencillas las situaciones. La segunda, esta que está en verde, es mucho más fácil que la primera. Vamos a trabajar primero la primera. Dice que el peso W en kilogramos, o sea que W va a ser el peso en kilogramos, esto que tenemos acá, de una población de elefantes africanos hembras está relacionado con la edad T en años mediante. Bueno, acá tenemos la fórmula que me relaciona el peso. De acuerdo, voy variando el T, que es tiempo, que va a ser la edad que tenga el elefante hembra. Suponiendo que la hembra adulta pesa 1800 kilogramos, estime su edad. Bueno, tenemos esta fórmula, y con esta fórmula tendríamos que estimar la edad de un elefante hembra. Tendríamos que determinar entonces T, que va a ser la edad, conociendo que el peso es 1800 kilogramos. Como es peso, lo vamos a ubicar acá en donde está la W. Vamos a hacerlo. Para ello vamos a usar la pizarra, que yo ya tengo algo un poquito preparado. Ahí está la fórmula, esa es la fórmula. Fíjense que esto es menos 0,075, ahí en el apunte está escrito con un punto y coma, acá bueno es la coma decimal, ese era un error. Lo que vamos a hacer es empezar a despejar entonces T. Lo primero que veo primero voy a reemplazar el 1800 acá, que es el dato que me dice que el elefante hembra, de cual quiero conocer la edad, pesa 1800 kilos. Entonces vamos a reemplazar ahí los 1800 kilos. Vamos a ponerlo. Tomemos el lápiz, pongamos 1800. Cuando se le dé por escribir, acá está. Bien, pongamos 1800, es lo que pesa. No lo vamos a dejarlo sin unidad, sepamos que son kilogramos. Va a ser igual a los 2600 que ya tenemos por 1 menos 0,5 por E a la menos 0,075 por T. No se olviden nunca que no es otra cosa que un número. La única incógnita que tenemos acá es la T. Esa es nuestra única incógnita, es la que tenemos que despejar. Cuando observamos la ecuación me doy cuenta que T es un exponente. Y algo que nos va a ayudar mucho a resolver estas ecuaciones donde tengamos la incógnita como exponente es el logaritmo. ¿Qué nos va a ayudar del logaritmo a descubrir esa incógnita que está como exponente? El hecho de que en algún momento el logaritmo me permite bajar exponente si hago algo así. El logaritmo de A, y supongamos que ahí tengo la X, ¿sí? Por la propiedad del logaritmo de una potencia es lo mismo que X, es decir, el producto entre el exponente de la potencia por el logaritmo en la misma base. Supongamos que tenemos una base cualquiera, podemos tener una base C, así. Y eso me va a permitir bajar ese exponente y después poder resolver la ecuación. Si mi misión es lograr bajar ese exponente en algún momento. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Primero voy a empezar resolviendo todo lo que pueda. Entonces el 2600, este que está acá, lo que voy a hacer va a ser transponerlo al otro miembro, dividiendo. Como está multiplicando por 2600, voy a dividir por 2600 este miembro y va a quedar dividiendo acá también el 2600. Entonces me va a quedar 1800 dividido 2600 igual a, y del otro lado me va a quedar ese paréntesis que es 1 menos, no lo saco el paréntesis porque está acá elevado al cubo, por eso lo he dejado, 1 menos 0,5 por E a la menos 0,075, todo eso elevado al cubo. Esto que está acá, que es 1800 sobre 2600, lo puedo cambiar porque 1800 sobre 2600, simplificado, es lo mismo que 9 sobre 13. Entonces lo voy a escribir ya simplificado, directamente. Acuérdense de dónde viene, pero es la simplificación de 1800 sobre 2600. Me queda 9 sobre 13. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el cubo en ambos miembros, entonces esta potencia que está acá como 3 va a terminar como raíz cúbica en el otro miembro y me va a quedar la raíz cúbica de 9 sobre 13. Como no me da el número exacto, todavía no lo calculo, lo dejo así escrito, y ya puedo sacar el paréntesis y acá me queda 1 menos 0,5 por E a la menos 0,075, acá me falta el por T. Me lo comí en el paso anterior, así que lo vamos a agregar como debe ser.
0,075 por t todo a la 3. Y acá lo mismo. Por t, que es mi incógnita, todo. Ah, la 3 ya lo pasé. Así me quedaría. Ahora lo que voy a hacer es transponer este número 1 que está acá al otro miembro. Entonces, como es 1 positivo, lo que va a hacer va a restar al otro miembro. Es decir, como si yo restara menos 1 acá, resto menos 1 acá. Entonces este se cancela y me queda del otro lado restando menos 1. O sea, borremos para que no moleste la vista. Acuérdense que voy a transponer ese 1 entonces. Voy a correr esto que está acá molestándome también. Ahí está. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz cúbica de 9 sobre 13 menos 1 igual a menos 0,5 por e a la menos 0,075 por t. Esa cuenta, que es la raíz cúbica de 9 sobre 13 menos 1, me da menos 0,0, no, 0,0 no, 0,1. 0,11536, ahí lo redondeo, ahí lo dejo hasta 5 decimales. Siempre bueno trabajar con muchos lugares decimales este tipo de ejercicios, todo lo que tenga que ver con logaritmos, funciones exponenciales, incluso en trigonometría también conviene trabajar por lo menos con 3 o 4 decimales. Acá estoy trabajando con 5, con bastantes, si no vamos a trabajar con la calculadora directamente. Ahora lo que me está faltando es este menos 0,5, que por ahí está el error. Este menos 0,5 hay que sacarlo de acá porque me molesta, y les voy a explicar por qué. Porque el objetivo en resolver por lo general ecuaciones de este tipo, en donde tengo la incógnita que es un exponente, es llegar a expresiones algo así. Por ejemplo, un número de este lado, cualquier número, igual a un número del otro lado elevado a una incógnita determinada x. Si yo logro tener esta estructura, desde acá es muy fácil después utilizar el logaritmo para poder bajar la x, pero tengo que tener esa estructura. Y de acá, de este lado, de la derecha, no tengo esa estructura porque esto sería la estructura esa. Un número elevado a un exponente, pero acá tengo un número multiplicado por otro número. Y ese otro número no está elevado al exponente t, entonces eso me estaría molestando. Con lo cual el menos 0,5 lo voy a transponer al otro miembro para que me quede un número del otro miembro que va a ser, después que haya transpuesto ese menos 0,5, y del otro lado me va a quedar esta estructura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a borrar todas esas rayas que hice ahí. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Bien, y vamos a continuar. Entonces dije que voy a transponer el menos 0,5, que es este que está acá, es menos 0,5 por e elevado a esto otro. Entonces acá hay una multiplicación, el menos 0,5 lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar, esperen que habilite el lápiz, ahí estaríamos, menos 0,11536 sobre menos 0,5 igual a e a la menos 0,075 por t. Esta cuenta que está acá, veamos qué me da. Esa cuenta que está ahí me da 0,23, acá lo anoto, eso es calculadora nomás, 0,23, me voy a dejar hasta 5 decimales, 0,72, igual a e a la menos 0,075 por t. Ahora ya estamos en esta condición que habíamos dicho, estamos en esa estructura, tenemos un número de este lado y del otro lado tenemos un número que en este caso es el e, que es aproximadamente, si no me equivoco, 271, algo así era, elevado a ese exponente. Entonces que estamos en la situación esta. Cuando estamos en esa situación lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. Vamos a aplicar logaritmo en la misma base, eso sí es importante, lo voy a hacer con un color para que vean. Vamos a aplicar un logaritmo en la mismísima base, entonces acá voy a aplicar, por ejemplo, logaritmo, y van a ver qué base elijo, que eso es importante. Acá voy a aplicar logaritmo natural, es decir, es en base e del número 0,23072 igual, y acá voy a aplicar logaritmo natural también, o sea que también en base de e
a la menos 0,075 por t. Ahora, como he aplicado el logaritmo en ambos miembros y en una misma base, acuérdense eso, si voy a aplicar el logaritmo en ambos miembros, me tengo que asegurar que lo aplico en la mismísima base. No puedo aplicar acá el logaritmo en base 10 y acá el logaritmo en base E, o acá el logaritmo en base 2 y acá el logaritmo en base 3, no. Tiene que ser en la misma base. Entonces acá como aplico el logaritmo natural en ambos miembros, lo he aplicado ambos en base E, he hecho las cosas bien. Esto me lo va a resolver la calculadora, no tengo más que apretar la calculadora la tecla LN seguida del número y me va a dar el resultado. Seguida del número en la calculadora, aprieto el igual y me va a dar el resultado. Y del otro lado lo que voy a hacer acá, como tengo el logaritmo natural en base de esto, en realidad tengo el logaritmo de una potencia que es igual al producto, de acuerdo al propio logaritmo de una potencia, el producto entre el exponente de la potencia, es decir, menos 0,075 por t, que es el exponente, por el logaritmo de la base de la potencia, es decir, que acá va a ser por logaritmo natural, escribe feo el logaritmo natural, más feo de lo habitual, digamos, logaritmo natural de e. Y del otro lado, ¿cuánto me da el logaritmo ese? Bueno, el logaritmo este me da menos 1,46655, hasta 5 decimales lo he trabajado. Esto que está acá, gracias a Dios, por eso utilicé la base del logaritmo natural, logaritmo de la misma base, es decir, esto sería el logaritmo en base de e, con lo cual esto me va a dar 1 y va a terminar desapareciendo, es decir, que ya lo puedo borrar de acá, lo podemos hacer en un paso más también, no importaría. Lo vamos a borrar directamente, ahí está, porque eso queda 1. Y ahora lo único que me queda para despejar t es pasar dividiendo el menos 0,075, es decir, acá va a ser menos 1,46655, había dicho que eran 2 5, dejé uno solo, bueno, están los dos, 5, dividido menos 0,075, y eso me va a dar igual al t que estaba buscando. La respuesta que me da, les cuento, es que t es igual aproximadamente, estoy hablando siempre redondeado, a 19,55 y pongamos un 3, un 9 y un 6, hasta 5 decimales. Bien, pero como a mí me interesa conocer la edad, en realidad voy a decir más o menos aproximadamente 19 años y medio, o sea 19,5 años aproximadamente. Y esa sería la edad que tendría nuestra elefante hembra. Lo bueno de esto es que como es una ecuación, después lo podemos comprobar, es decir, yo me puedo volver al principio, voy a achicarlo esto para que se vea. Me puedo volver al principio, tomar ese 19,55, yo lo tomaría con todos los decimales para hacer la comprobación, así el resultado me da bastante cerca. Tomaríamos este valor y ¿dónde lo pondríamos? Ahí, en el lugar de t al principio. Y si me da 1800 esa cuenta, es que he hecho las cosas bien. Es decir, si yo pongo t ahí, w de t me da 1800, va a decir que hice las cosas bien. Así se resolvería este ejercicio. ¿Qué aclaración? Podríamos haber puesto acá en vez de logaritmo natural, podríamos usar logaritmo base 10, por ejemplo, así. Log, y en vez de logaritmo natural podríamos haber usado log. Eso sí nos iba a llevar a hacer un paso más. ¿Por qué? Porque no me iba a encontrar en este paso de acá con el logaritmo natural. Logaritmo natural no quiere escribirse. Logaritmo natural de, que es lo que se transformó en 1 y desapareció, sino que tendríamos que hacer un paso más. Por eso convenía usar el logaritmo en base. De todas formas, podríamos haber usado cualquiera de los dos. Vamos a resolver el otro ejercicio que está pintado de verde. Espero que les haya servido este, es bastante lindo. Y bueno, muestra en gran parte la utilidad también, ¿no?, que tiene el logaritmo, lo aplica a una situación. Vamos a la otra situación que hablaba, que era la que teníamos pintada de verde acá. Una situación bastante más sencilla. Dice, la intensidad del sonido que percibe el oído humano tiene diferentes niveles. Una fórmula para hallar el nivel de intensidad en decibeles, que corresponde a intensidad de sonido I, es alfa igual a 10 veces el logaritmo del cociente entre I e I sub 0, donde I sub 0
es un valor especial de I que corresponde al sonido más débil que puede ser detectado por el oído humano bajo ciertas condiciones. Bueno, la cuestión que I sub 0 ya está definida, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad mínima que se toma como unidad? No nos interesaría mucho a nosotros meternos ya en la cuestión física, sino en el uso matemático de la fórmula, en este caso. Determina I para que en cada uno de los siguientes casos. Bueno, acá tenemos una fórmula. En esta fórmula es la que me relaciona I con I sub 0 con alfa, que alfa, según lo que dice acá, son decibeles. Porque me dice que la fórmula justamente es una fórmula para hallar el nivel de intensidad en decibeles. Es decir, lo que tengo acá alfa, la respuesta que me dé alfa, el número que me dé, van a ser decibeles. Me dice, bueno, que determine I, o sea que yo tendría que determinar esto que está acá, esa I de ahí, en los siguientes casos: si es 10 veces más grande que I sub 0, si es 1000 veces más grande que I sub 0 y si es 10.000 veces más grande que I sub 0. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir con eso. Vamos a nuestra pizarra. Primero escribimos la fórmula, así la tenemos presente. La fórmula me dice que va a ser alfa, que van a ser los decibeles, va a ser igual a 10 veces el logaritmo de I, que es la intensidad, sobre la intensidad original ya previamente establecida, que es una constante, un número fijo. Me dice que lo determine para tres casos. El caso A, la información que me dan de la situación A es que la intensidad es 10 veces más grande que la intensidad original. Básicamente me están diciendo que I es 10 veces la intensidad original. Eso me están diciendo. Bueno, si me dicen que averigüe cuánto valdría I en decibeles, ¿a cuántos decibeles equivaldría una intensidad 10 veces a la intensidad original? Bueno, lo que voy a hacer es tomar esto, que es 10 veces I sub 0, y lo voy a reemplazar por I en la fórmula. Lo reemplazo acá. Entonces, si lo reemplazo ahí, voy a averiguar qué intensidad en decibeles produce una intensidad I, que es 10 veces la intensidad original. Es decir, si yo pongo acá, en esa bolsita ahí, 10 veces la intensidad original, voy a saber qué cantidad equivale eso en decibeles. Es bastante sencillo de utilizar, no es más que reemplazar. Entonces pongo acá alfa igual a 10 por el logaritmo, y en lugar de I voy a poner 10 veces I sub 0. Entonces acá voy a poner 10 veces I sub 0 en lugar de I, sobre I sub 0, como me dice la fórmula. Lo primero que veo en la fórmula es que puedo simplificar I sub 0 con I sub 0. Entonces me queda que alfa va a ser igual a 10 veces el logaritmo de 10. Como el logaritmo en base 10 esto, el logaritmo en base 10 de 10 es 1, por propiedad del logaritmo de la base. Entonces esto es igual a 10 por 1, que es igual a 10. Entonces básicamente una intensidad 10 veces más grande que la intensidad original, esa ya previamente establecida, genera un sonido con 10 decibeles. Vamos a ver para la situación B. Es algo parecido. Borremos acá y vamos para la situación B. En la situación B, bueno, borremos... No quiero borrar todo el lienzo porque querría que me quede la fórmula. Borremos esto que está sucio acá. Chao. Y hagamos la situación B. Bueno, la A ya dijimos que da alfa igual a 10. ¿10 qué? 10 decibeles eran, acuérdense. Bueno, B nos dice que tenemos una intensidad, pero que es 1000 veces la intensidad original. Acá viene algo curioso en los logaritmos, que ya lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando veamos sismos, un poquito más adelante. Pero fíjense, nosotros acá le pusimos que la intensidad I era 10 veces la intensidad original, y nos dio que eso daba 10 decibeles de potencia para ese sonido. Si tenemos 1000 veces la intensidad original, podrían ir especulando a ver qué pasaría con el alfa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el alfa? Y bueno, alguno puede verse tentado a decir, bueno, va a ser 1000 decibeles. Y bueno, vamos a ver que no, que en realidad para subir decibeles hace falta muchísima energía. Es decir, yo salte de 10 a 1000, lo multipliqué por 100 a la energía, vamos a ver que los decibeles de ningún modo se van a ver multiplicados por 100, es decir, no me va a dar 1000 decibeles. Veamos qué sucede en la fórmula. Reemplazo alfa igual a 10 por el logaritmo, y acá que voy a reemplazar, en vez de poner la I voy a poner 1000 intensidad original, que es lo que tengo en la bolsita, ahí 1000 I sub 0 es ahora la I, sobre I sub 0. Estoy usando la fórmula, simplifico las I sub 0 igual que antes, y me queda que alfa es igual a 10
por el logaritmo decimal, es decir, logaritmo en base 10 de 1000. El logaritmo de 1000 es 10 por 10, 100 por 10.000, es decir, es 3, porque 10 a la 3 me da 1000. Eso si no lo calculan con la calculadora, es lo mismo, es decir, me da 3. Acuérdense que el logaritmo es el exponente, el que hay que elevar la base para obtener el argumento, en este caso es 1000, es decir, me va a dar 3. Como me va a dar 3, voy a bajar esto un poco, me va a quedar que alfa, habilitemos el lápiz de vuelta, me va a quedar que alfa es igual a 10 por 3. Me va a quedar que alfa es igual a 30. Bueno, fíjense que para el caso B nos dio 30 decibeles. Si bien nosotros aumentamos 100 veces la energía, porque teníamos 10 intensidades originales y ahora tenemos 1000 intensidades originales, es decir, usamos 100 veces más energía, los decibeles solamente se vieron triplicados, no se vieron aumentados 100 veces. Y por último tenemos el último caso, que si no me equivoco, era el caso C, lo voy a anotar acá, en donde I, para el caso C, era 10.000 veces la intensidad original, es decir, algo así. Vamos a ver cuántos decibeles nos da eso, borremos acá. Entonces ahora en vez de poner 1000, voy a poner acá 10.000. Entonces voy a poner 10.000 intensidades originales, la voy a simplificar con la de abajo igual. Acá podemos borrar y me va a quedar, no hacía falta que borre toda la palabra log, me va a quedar el logaritmo de 10.000 después que simplifique. El logaritmo de 10.000 es 4, porque 10 a la 4 me da 10.000, entonces acá me va a quedar 4. Y acá la respuesta me va a quedar para el último caso 40. Son todos iguales, muy sencillos. Entonces para el caso C, alfa me da 40 decibeles. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema. Como verán, acá si yo miro respecto a la primera situación, que era 10 intensidades originales a 10.000 intensidades originales, aumenté 1000 veces la energía, pero solamente se vio multiplicado por 4 la cantidad de decibeles que obtengo. Bueno, algo parecido va a pasar al sismo, que ya le vamos a encontrar mucho más sentido, es decir, necesito muchísima energía para avanzar en los sismos en la escala de Richter, que lo vamos a aprender prontamente. Hasta el próximo video, en donde vamos a resolver más ejercicios de logaritmo, y espero que les haya servido y les haya gustado.